aprendizaje solo trata sobre este método, no sobre todo el tema, pero las grabaciones están en su carpeta de grabaciones de todo el tema, ¿verdad? Recuérdense que es todo el tema, hay que entender todo el tema para comprender lo que es el método logarítmico. Recuérdense que el propósito de aplicar curva de aprendizaje en este curso es porque, pues, con tasa de aprendizaje, el trabajo nos va a ayudar mucho a reducir tiempo de trabajo, ¿sí? La gente que es novata se va a tardar más, el experto va a agilizar y va a tardarse menos. Y si se tarda menos, reduce su tiempo de trabajo. Si reduce su tiempo de trabajo, se puede reducir cantidad de personal o, en su efecto, cantidad de costo de mano de obra. Ese es el impacto que tiene el uso de la tasa de aprendizaje. Como buenos administradores debemos de utilizar todos estos indicadores relacionados a los costos de producción, a los costos de prestación de servicios, que son importantísimos, porque tenemos que hacer eficiente el sistema, hacerlo productivo y utilizar todas esas herramientas y todos estos indicadores que nos hacen hacer mejores administradores de empresas. Bueno, vamos a medio repasar el método logarítmico con fórmula porque es el que ustedes está en el tutorial para los que no estuvieron el día anterior y para los que estuvieron refrescarlo. La fórmula aquí vamos a calcular el tiempo de cada unidad, de cualquier unidad que queramos, la fórmula lo permite, del método lo permite, mientras que en los otros dos métodos no se puede, ¿verdad? Entonces, este es el que vamos a usar. La fórmula dice que el TN significa tiempo para la unidad que yo quiero encontrar, el tiempo respectivo, ¿verdad? Usando coeficiente de aprendizaje, va a ser igual a el T1, o sea, el tiempo de la primera unidad, ¿verdad? Que yo voy a llevarme al hacer por primera vez ese trabajo, por, ¿verdad? Lo que está entre llaves es el coeficiente de la unidad que vamos a obtener. Por ejemplo, por n, este valor n es el mismo de la unidad que vamos a tratar de encontrar ese dato. Si aquí quiero yo el del apartamento 10, esta n va a ser 10. Si aquí quiero el del apartamento 3, esta n va a ser 3. Entonces, este valor n, que es el número de la unidad, se eleva al logaritmo de ¿qué? De la tasa. Pero como la tasa es un porcentaje y esa tasa se puede convertir en coeficiente cuando lo pongo en valores decimales. Entonces, en este caso, el ejemplo de clase, la tasa es el 90%. Y 90%, ¿verdad? En porcentaje lo convierto a decimales, es 0.90. Entonces, yo para buscar ese logaritmo, voy a ir a mi calculadora a buscarlo el logaritmo de 0.90. Ya teniendo ese valor del logaritmo de 0.90, voy también a investigar y a sacar el logaritmo de 2 en mi calculadora. Al tener esos dos logaritmos, sí, recuérdense que el logaritmo de 2 es una constante en la fórmula del método logarítmico. Esa es una constante, el logaritmo de 2. Mientras que el logaritmo de la tasa cambia la tasa. Entonces tiene que cambiar este logaritmo. Teniendo el logaritmo de la tasa o el coeficiente, ¿va? Como se puede llamar, dividido el logaritmo de 2, voy a dividir el logaritmo de la tasa entre el logaritmo de 2. Y teniendo ese dato, se va a convertir en una potencia para el valor n que tengo acá. Entonces, tengo que elevar este número de unidad a esa potencia. Y entonces ya el dato de toda esa operación, lo que está entre llaves, se va a convertir en el coeficiente de ese número de unidad que voy a investigar. Si aquí tengo 10, el coeficiente de la unidad número 10. Si aquí era 3, el coeficiente de la unidad número 3. Así voy a obtener el coeficiente. Teniendo el coeficiente ya con toda esta operación realizada, estas operaciones, lo voy a multiplicar por el T1 y ese va a ser el tiempo de esa unidad. Miremoslo con el ejercicio de clase. Esto ya se lo di yo, solo lo estoy retomando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenía el de la unidad número 2, mi T2, mi tiempo para la unidad número 2. Mi T1 era, sí, la fórmula me dice que el T1 por el número de la unidad elevado al logaritmo de la tasa, que en este caso es el valor del logaritmo, divido el logaritmo de 2, que es la constante, digo logaritmo de la tasa, divido el logaritmo 2,
o tengo la potencia. Teniendo la potencia, elevo el número, la unidad que yo estoy sacándole el tiempo. 2 elevado a esa potencia me va a dar 0.90. Ese es el coeficiente de la unidad número 2. Y teniendo el coeficiente de la unidad número 2, que es 0.90, o sea, el 90% de la tasa, por 240, que es el T1, 240 horas. Obtengo el tiempo de la unidad número 2. Quiero de la unidad 3, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo obtengo? El 3, su T1 va a ser el mismo en todas las unidades, 240, porque eso es lo que se tarda para construir el primer apartamento. 3 elevado a esa potencia me da el coeficiente del apartamento 3. Por favor, aquí, vieron que allá solo 0.90 porque no tenía decimales, pero cuando un dato de coeficiente me sale con muchos decimales, en este método le voy a poner todos los decimales, ¿verdad? La unidad número 3 tiene muchos decimales, le dejo todos los decimales que tiene y lo multiplico por el T1, que es 240, y me sale el tiempo de la unidad número 3. Bueno, quiero de otra unidad. No voy a agarrar correlativo porque tengo que sacar el de todas. Ustedes en el ejercicio sacan el de todas las unidades. Yo les estoy dando ejemplos cómo sacarlo. Por eso no lo estoy haciendo todos. ¿Verdad? Entonces acá vengo y voy a sacar el de la unidad número 6, o sea, el apartamento número 6. 6 elevado a esa potencia, obtengo el coeficiente, que es este, de la unidad número 6, por el T1 y me sale el tiempo del apartamento 6, 182 horas con 78 centésimas de hora. ¿Verdad? Tengo el del apartamento 10. ¿Verdad? ¿Cómo obtuve el apartamento 10? 240 el T1 y el coeficiente ya, elevar el 10 a esa potencia me dio el coeficiente, 0.7046, 880, 496 por el T1 y me da el tiempo del apartamento 10. Quiero saber si comprendimos esto porque ustedes en su examen van a sacar datos de tiempo con fórmula. ¿Tienen alguna duda? ¿Cómo aplicar la fórmula y cómo obtener el tiempo de cada unidad? Bueno, dígame si sí o no nada más. Todo claro, Carlos. licenciada. Hola, hola, Nick, buenas noches. Dice que yo tengo una dudita, donde dice logaritmo 2, no sé cómo lo sacó, es que no me recuerdo. No, en la calculadora, ¿cómo Ajá. sacan el logaritmo? Yo no tengo calculadora en mano. Luis, ¿tiene ahí cómo sacarlo? Sí, licenciada, con mucho Porfa. gusto. Eh, bueno, la versión de la calculadora va a variar, ¿verdad, jóvenes? Pero regularmente la mayoría tenemos una Casio, que es un modelo 82MS. Y al lado derecho del teclado, donde está el scroll, hay una tecla que dice log, L-O-G. Entonces ustedes presionan log, el punto 90, luego dividir otra vez log de 2 y les da el menos 0.152003. No abran paréntesis, ni cierren, ni nada. A ustedes ahí automáticamente solo trabajen así y ya traen el dato a la fórmula que la licenciada les está exponiendo. Ah, ¿Está bien así, Carlos? O... sí, es que no había comprendido bien, como que Perfecto, Yo, no yo hay aquí problema. porque lo hice en Excel, por eso está así, sí con me todos nublé esos un símbolos, ratito, pero sí. ¿verdad? Gracias, Nick, muy Ok, amable. Y perfecto. también, dependiendo la cantidad de decimales que le pongan a su calculadora, ¿verdad, jóvenes? Por lo regular, este tema se trabaja con los 9 decimales para que puedan trabajar con mayor exactitud. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, Bueno, hasta ahí lo vimos el día anterior. Hay otra forma de calcularlo que no es con fórmula. Para efectos de examen, ustedes tienen que sacarlo con fórmula, ¿verdad? Y en el formato les va a venir donde cada unidad van a ir poniendo su fórmula y lo van a ir trabajando, ¿verdad? Para efectos de laboratorio, cuando son muchas unidades, ustedes lo van a trabajar con esta versión, tabla en Excel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? La fórmula es la misma, ¿verdad? El T1, recuérdense que la fórmula dice T1, en este caso la primera columna la vamos a poner T1. Por, dice, N, vamos a poner en este caso los valores de los apartamentos del 1 al 10, la segunda columna. La N, los valores N.
En la primera columna va a ir el T1, que son 240 horas, y el T1 es para todos los números unidades, porque todas lo llevan en la fórmula. Luego, el número de la unidad varía para cada uno, está del 1 al 10. Luego, en la tercera columna va a estar la potencia. Ya la calculé, solo la coloco, ¿va? La potencia la obtuve de lo que Luis les estaba diciendo, el logaritmo de 0.90 dividido el logaritmo de 2, y me da igual a este mismo dato para todas las unidades, a partir de la segunda, porque la primera no tiene que hacerse esta operación, porque ya tengo el tiempo de la primera. Yo tengo que establecer el tiempo a partir de la segunda hasta la 10º apartamento. Ese es el que estoy averiguando. Cuando ya tengo mi potencia, mi cuarta columna, ¿qué tiene que ser? Elevar la unidad a esa potencia, cada número de unidad. La 1 no, porque no necesita hacerse eso. Pero la 2 sí, la 3, la 4, la 5. Entonces voy a elevar la potencia. Entonces aquí simplemente se convierte en el coeficiente, el resultado de cada unidad. Al elevar la unidad a esa potencia se convierte en el coeficiente, lo que está en esta columna de color morado. La primera le puse coeficiente 1, ¿por qué? Porque es el 100%. ¿Y cómo se representa con decimales el 100%? 1, ¿verdad? Ahora, el 2 elevado a esa potencia me da 0.90. Como todos tienen 4 decimales, le pongo los demás ceros. Y le dejé 4 decimales acá y ustedes me van a decir, ¿por qué no me pone todos los decimales? Si me dijo que con fórmula son todos los decimales. Y yo le voy a contestar que aquí tiene todos los decimales, pero están ocultos. Yo solo le dejé visible 4 por el espacio, ¿verdad? Entonces, tiene el coeficiente de cada unidad, es este. O sea, este es el coeficiente de aprendizaje. Tengo que obtener el coeficiente de aprendizaje de cada unidad para multiplicarlo por el T1, según la fórmula lo dice. Y así obtengo el tiempo. Entonces digo, 1 por 1 es, no, perdón, 1 por el T1, que es 240, 240. 0.90 por 240, 216. 0.8462 por 240, 303,09. Y así sucesivamente hasta que concluyo con el 10. Y así obtuve el tiempo de cada apartamento utilizando coeficiente de aprendizaje, el respectivo coeficiente de aprendizaje para cada uno. Recuérdense que la tasa aquí era de 90%, ¿verdad? Entonces, esta me sirvió para establecer la potencia. Y ahí salió su respectivo coeficiente. Y ya el coeficiente por el T1 me dio el tiempo de cada apartamento. Teniendo el tiempo de cada apartamento, yo ya podría hacer la curva, que es lo que me van a pedir, con 2 columnas, el número de apartamento y el tiempo por cada apartamento. Pero necesito una sexta columna de tiempo acumulado, ¿sí? Y entonces aquí voy a acumular. El primero son 240, más el segundo 216, 456, más el tercero 203, 659, y así hasta que concluyo. ¿Para qué me va a servir esta columna? Esta columna me va a servir para ver cuánto se tardan los 10 apartamentos, el tiempo de los 10 apartamentos, ¿verdad? Entonces aquí el tiempo de los 10 apartamentos es igual a 1918 horas, ¿verdad? 0.69. Es decir, que en lugar de tener 240 por 10 apartamentos, debería de ser 2.400 horas. Y en vez de haber hecho 2.400 horas y pagar el costo de 2.400 horas por la construcción de 10 apartamentos, la mano de obra de 2.400 horas por la construcción de 10 apartamentos, voy a pagar 1.918. Me estaría ahorrando más o menos 400 y algo, casi 500 horas de trabajo que pagar. Imagínese usted. Para eso me va a servir esta columna. También me va a servir para hacer la gráfica de la curva acumulada, de la gráfica de tiempo acumulado, con esta lista de apartamentos del 1 al 10 y esta de tiempo acumulado es una forma de representar también tiempo acumulado en la curva de aprendizaje. También me va a servir por si se les pregunta, mire, para ir controlando los tiempos.
y le dice usted, mire, en el quinto apartamento, ¿cuánto tiempo tendría que llevar trabajado? 1041. Ah, menos mal que hice menos. O ya me pasé para ir controlando, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, esto es la tabla con la que tendríamos que sacar todos los datos. Si ustedes tendrían que sacarlo para su laboratorio. Si usted mira la fórmula, el T1 en la primera, la N en el segundo, el logaritmo de la tasa dividido el logaritmo de 2 sería la potencia, esto que está en paréntesis, la tercera columna. El coeficiente, lo que está entre llaves, el número de la unidad, que es esto elevado a esta potencia, nos dio el coeficiente, que es la columna 4. Y por último, ya teniendo el coeficiente, que es este, por el T1, que es la columna 1, nos da el tiempo por cada unidad. Luego acumulamos los tiempos acá, de esta manera, y obtenemos ya todas las columnas. Teniendo todas las columnas, vamos a graficar la curva de aprendizaje con el número de cada apartamento y su respectivo tiempo usando coeficiente de aprendizaje. Y aquí tenemos ya el tiempo de cada uno. Lo marcamos, le damos graficar por medio de gráfico de dispersión y obtenemos esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica nos va a tirar en el eje de las Y, las horas, ¿sí? Tiempo del apartamento, ¿sí? En horas. Estas son horas, ¿verdad? Cantidad de horas de trabajo. Y en el eje de las X, el número de cada apartamento, ¿verdad? Tenemos el cuidado de ponerle sus marcadores y poner su respectivo tiempo en cada marcador. Aquí no me salió el 1, pero aquí es implícito el marcador este, es el apartamento 1, el 2, 3, 4 y así sucesivamente. La hice, la puedo jalar un poquito, la escala no me la abrió mucho porque el espacio, aquí el tiempo es muy pequeño, pero sí se mira. Nosotros vamos a ponerlo todo y vamos a acumular el tiempo que hay para efectos de clase. Pero en la realidad, ¿qué hace el experto cuando usa curva de aprendizaje? Por lo general dice, la diferencia entre el primero y segundo apartamento en horas son 24 horas. Del segundo hacia el tercero son 12 y algo de horas. Del tercero al cuarto, ya más o menos 11. De acá, del cuarto al quinto, ya bajó. Pero si usted mira del quinto para el sexto, ¿sí? Es menor, ya va más como 5 horas más o menos de 5. Y aquí se quedó casi plana la línea. Si usted mira el noveno y el décimo solo son 2 horas, ni 2 horas de diferencia. Entonces no vale la pena. Si usted tiene más datos, aquí le va a seguir bajando. Va a decir usted, esto no es creíble. Por supuesto que no es creíble. ¿Qué hace el experto? Donde ya la diferencia no está muy marcada y es mínimo, él decide cuál es el mínimo de tiempo que puede dejar para los demás apartamentos y estabiliza el tiempo lo baja de 240, por ejemplo, a 194. Esa es la reducción que puede tener real. Y ahí se quedan todos construyéndose a 194. Lo estandariza, ¿va? A partir del cuarto, todos se tienen que tardar 194 horas. Como máximo, ¿verdad? No como mínimo, como máximo, ¿verdad? Es el estándar. Entonces, si se exceden, ya tuvo que haber algún contratiempo, quiere decir eso. Pero su presupuesto lo basa en eso. Bien, ¿tenemos alguna duda sobre cómo calcular esto y cómo trabajar con la tabla y el método logarítmico? ¿O todo está claro? Necesitamos que nos confirmen. Pero no quieren hablar después de haber hablado del problema. Bien, ahora sí, muchas Se gracias. quedaron pensativos, licenciado. No, me preocupa que no estén poniendo atención, ya estén viendo otra cosa. Estarían estudiando de mi curso, pero ya no. Aquí estemos acá porque mañana, pues mañana trae lo suyo. Y el hoy trajo lo suyo, ¿verdad? Bueno, dejemos el tiempo, ¿va? Y dejemos el método logarítmico. Vámonos al tercer método. El método, perdón. No, vamos a hacer la gráfica con el tiempo acumulado, se me había olvidado.
Recuérdense que yo les dije que esa barra de tiempo acumulado, esa columna de tiempo acumulado, sirve para hacer la gráfica. Entonces, simplemente colocamos las dos columnas, le damos a marcar y sacamos la gráfica de tiempo acumulado. Ahora sí, vamos a ver el tercer método. Método del coeficiente en la tabla. Su fórmula es tiempo de la unidad que nosotros queremos igual a T1 por el coeficiente encontrado en la tabla. Aquí no lo calculamos, aquí lo tenemos que ir a buscar la tabla. Pero tenemos un problema, ¿sí? La tabla no trae todas las unidades, ni todas las tasas. Solo trae de la 1 a la 10, perfecto. De la 10 a la 20 viene de 2 en 2. De la 20 a la 30 viene de 3 en 3. Y de ahí va de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Entonces, la tabla generalmente solo nos va a servir para calcular de la 1 a la 10, que están todas, con una tasa que aparezca en la tabla. Cuando no aparezca la tasa en la tabla, y por ejemplo nos dicen, ¿cuál es el coeficiente para el 63%? Para la unidad 3. Unidad 3, se ponen en la unidad 3 y se van donde está el 60 y el 65. El 63 debería estar aquí en medio. Entonces, ¿qué hacen? Suman el coeficiente del 60 más el del 65 y lo dividen entre 2. Aquí es un valor aproximado. No es el correcto, pero es aproximado. Esto no se hace, a menos que los obliguen a usar la tabla. ¿Qué es lo correcto de hacer? Usar el método logarítmico para obtener el coeficiente exacto. Eso es lo recomendable. Igual pasaría con un número de unidad que no aparezca acá. Le dicen la unidad número 15 y aquí no aparece. Y usted, ¿pero qué hago? No está en la 15. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A un 60%, por ejemplo. Se coloca en la unidad 14 en el 60% que es acá y obtiene el dato de la unidad 14 y el de la 16 y los promedia. Los suma y los promedia. ¿Va? Bien, teniendo claro lo que es la tabla, vamos a ir a hacer un ejercicio con la tabla. ¿Ya? Usando la fórmula. El T1 del caso era 240 horas y el coeficiente, vamos a trabajar para la unidad número 10. ¿Ya? Vamos a ir a buscar el coeficiente de la unidad 10 a una tasa del 90% era el caso. Unidad 10, nos vamos a ir a donde está el 90%, y aquí está el 90%, unidad 10, 70.7047. Vamos a ver si es cierto. Y aquí lo tenemos. Ese es el valor encontrado en la tabla. Lo sustituimos en las variables T1 240 horas por .7047 y nos da que para la unidad 10, 169.12. Ese es el mismo dato que nos dio con el método logarítmico. ¿Se acuerdan ustedes? 169.13 nos dio acá. ¿Y saben por qué nos dio 13? Porque aquí trabajamos con todos los decimales. Allá la tabla solo trae 4 decimales. Miren, aquí sí no hay ocultos, ¿verdad? Por eso nos dio 169.12. ¿Dudas con el método de la tabla? Ok, Claro, pero gracias. igual en el del examen, el que viene es el del logaritmo. Exacto, el Ah, logarítmico viene, no viene gracias. este. Este se los damos por el ejercicio de laboratorio o por si en un examen de áreas prácticas básicas, ¿sí? Por eso, pero en el examen no viene este. Y en la vida real se usa el método logarítmico, generalmente. ¿Ya? Esto lo aplican mucho en recursos humanos las empresas grandes. ¿Sí? Esto sí se aplica. ¿Sí? Se dice la curva de aprendizaje. Aquellas empresas que tienen los KPIs de una manera muy profesional, los aplican. Todas este tipo de herramientas que ayudan a optimizar y a reducir costos. Bueno, ahora vamos a ver cómo olvidémonos del tiempo. Tasa de aprendizaje para tiempo, ya lo vimos. Ahora vamos a ver tasa de aprendizaje para mano de obra. ¿Cómo calculamos la tasa de aprendizaje para la cantidad de trabajadores? El ejercicio no lo decía.
quería saber el gerente si se puede trabajar con 9 trabajadores a partir del tercer apartamento. Eso significa que el primero y el segundo lo va a trabajar con 10, pero que el tercero lo quiere trabajar con 9. Y él decía, puedo trabajar con 9 a partir del tercero, o sea, 27 en total en lugar de 30 porque son 3 equipos. 9, cada equipo va a trabajar con 9 en lugar de 10, ¿verdad? Quiere decir eso. Entonces nosotros se lo vamos a averiguar. ¿Cómo se lo vamos a averiguar? Primero, aquí no nos están dando tasa, solo nos están diciendo que el primero se va a tardar, primero y segundo. Miren, la tasa no necesariamente se obtiene solo del primero y segundo. Yo les dije que cuando la tasa no nos la dan, hay que calcularla. ¿Y cómo se calcula? Si es tiempo, nos tendrían que dar el dato de tiempo del primero, que en este caso era 240 de horas, y el tiempo del segundo, que era 216. Y entonces dividíamos 216 del segundo entre 240 del primero y nos daba la tasa de 90% en cuanto a horas. Ahora vamos a hacer acá. Aquí no nos dijeron a qué tasa se va a trabajar esto, pero sí nos dieron los datos. El T1 va a ser 10, aplicado para el primero y segundo apartamento. Ya el tercero varía, él quiere que varíe la cantidad de trabajadores. Pues hay que obtener qué tasa estarían usando. ¿Qué tasa usaríamos? Dividimos 9 trabajadores dividido 10. Y casualmente nos va a dar una tasa de 90% también. Lo podríamos hacer del total. ¿Cómo lo obtendríamos del total de trabajadores? ¿Sí? Lo podríamos obtener 9 por 3, 27, quiere él. Y se va a iniciar con 30, con el primero y segundo apartamento. Entonces, 27 dentro de 30 también da 90. Ahora, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar el valor, el coeficiente, perdón, de esa tasa. ¿Ya? ¿Para qué unidad? Para el tercer apartamento, porque quiere saber si en el tercer apartamento se puede trabajar con 9 trabajadores. Entonces, vamos a ir a buscar en la tabla para el tercer apartamento, ¿sí? Aquí está la unidad número 3, a una tasa de 90, que fue la que averiguamos. ¿Cuál es su coeficiente? Y aquí lo tenemos. 0.8462. ¿Ya? Lo vamos a colocar y lo vamos a despejar con la fórmula del aprendizaje en la tabla, del método de la tabla, ¿va? Entonces, venimos y decimos, espérenme. Aquí lo tengo. Entonces pongo la fórmula, ¿verdad? Del método utilizando el coeficiente de la tabla y me dice T1. El T1, ¿cuántos trabajadores eran? 10. ¿Verdad? ¿Y cuál es el coeficiente en la tabla de la unidad número 3, o sea, el apartamento 3, a una tasa del 90%? 0.8462. Eso la tengo que sustituir en la fórmula. Y pongo 10 por 0.8462, me da igual a 8.46. Y ojo con esto, aquí ustedes me dirían, ¿aproximo o no aproximo? Y yo les diría, si estamos hablando de personas, ¿será que aproximamos o no aproximamos? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Por supuesto. Así salga 8.10, tendremos que aproximar, porque la persona no la podemos partir. Nada que dejémoslo en 8 porque no pasa de 5. No, cuando hablamos de personas, no procede la aproximación con ninguna ley, más que si pasa una décima, se tiene que aproximar al siguiente inmediato. Porque el trabajo, este 0.46 centésimas de trabajo, ¿quién lo va a hacer? Los 8 no, porque ellos tienen su trabajo, lo tiene que hacer otra persona. Por lo tanto, vamos a aproximarlo a 9 trabajadores. Para que pase, que ese trabajo lo haga una persona más y serían 9 trabajadores. También lo podríamos sacar del total de trabajadores de los 3 grupos. Sería 30 el T1.
por el coeficiente encontrado en la tabla de la tercer apartamento a una tasa del 90%, nos va a dar igual a 25,39. Pero ojo, ustedes me dirían, entonces serían 26 acá. Claro, eso procede. Pero mucho ojo. Si yo pongo 26 trabajadores, él me está diciendo, puedo trabajar con 27. Y usted le diría, no se preocupe, puede hasta con 26 si quiere. ¿Sí? Alguien lo diría así, pero estaría erróneo ese resultado. ¿Por qué? Porque 26 dividido entre 3 no me da 9 cada grupo. ¿Verdad? Me va a dar 9 en el primero, 9 en el segundo y 8 en el tercero. Y 8 con 8 trabajadores, no puedo hacer el trabajo. Tiene que ser con 9 que tengo que cubrir el trabajo yo. ¿Verdad? Entonces, lo que tengo que hacer es, aunque me salga 26 acá, 26 es menor que 27. Entonces, coincide la respuesta a que sí puede trabajar hasta con 27, porque daría 26, pero como cada equipo necesita 9 en cada equipo, y son 3 equipos, tiene que ser forzosamente con 27. ¿Entendimos esta parte? Si me ayudan a contestar, miren que los estoy grabando y les cuento que ustedes son famosos, porque los de la jornada vespertina los ven a ustedes en acción. Y ustedes ayudan a inspirar a los de la jornada vespertina, porque sus preguntas, sus afirmaciones son motivantes, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, también ayuda a aclarar dudas de los de la jornada vespertina. ¿Todo claro entonces? Sí, todo claro. Ok, está sencillo, ¿verdad? Muy bien. Este tema no es complejo, pero sí requiere de detalles. Bueno, ya tengo mano de obra. Ahora voy a cambiar. Ya trabajé coeficiente de aprendizaje para tiempo, coeficiente de aprendizaje para cantidad de trabajadores. Ahora voy a trabajar lo último, coeficiente de aprendizaje para dinero, o sea, costo de mano de obra. Bueno, ¿cómo lo trabajo? Voy a definir el costo de mano de obra con coeficiente de aprendizaje, poniéndole un valor de materiales y de mano de obra al precio del apartamento. Entonces, el costo de material, al costo del apartamento, perdón, el costo, no el precio, el costo, ahí di el margen, no, aquí solo el costo. Entonces, ese apartamento cuesta 175,000, sus costos, pero esos costos están divididos en 2 grandes rubros. Materiales y gastos son 120,000 y mano de obra 55,000. Para efectos de coeficiente de aprendizaje, solo aplica costo de mano de obra. Los materiales no son sujetos de experiencia, sino la mano de obra. Recuérdense ustedes. Entonces, yo solo puedo reducir costo de mano de obra, nunca de materiales. Bueno, lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Lo vamos a trabajar con una tabla. ¿Ya? Pero antes de trabajarlo, me tienen que dar la tasa. Y aquí me está diciendo, se está dispuesto a contratar sobre la base de una curva de aprendizaje del 85%. Esta es la tasa. ¿Qué método voy a usar? Pero antes de definir el método, me está diciendo qué es lo que quiere que yo le trabaje. ¿Qué es lo que quiere saber él con estos datos? Y me dice, ¿cuál será el costo de cada lote de los 9 apartamentos restantes? Porque el primero vale 175,000, con estos costos tal cual están acá. Pero los otros, aplicando tasa de aprendizaje, tiene que bajar. Cada grupo, los 9 restantes de cada grupo. Segundo, ¿cuál es el total del costo de los 10 apartamentos? Hablemos de los 10 ya, incluyendo el costo del primero. Y me pide cuánto es la reducción aplicando el coeficiente de aprendizaje. Si hubo rebaja, ¿cuánto? ¿Ya? Con coeficiente. Bueno,
¿Y cuál es el costo total de los 30? Aquí de los 10 y aquí de los 30. Bueno, hagámoslo. Vamos a trabajar por columnas. Vamos a poner los 10 apartamentos. Ya. Vamos a poner el T1. ¿Podrían poner el T1 acá o el número de apartamento? Una de las dos columnas tiene que ser el T1 y otro es el número. Si ustedes quieren el orden de la fórmula, tendría que ser acá, pero no lo voy a trabajar con fórmula, lo voy a, ahora que ya vi, no lo voy a trabajar con el método logarítmico, lo voy a trabajar con el método en la tabla. ¿Por qué? Porque la tabla tiene 10 unidades correlativas y los coeficientes de estas 10 unidades a un 85%. Entonces, simplemente pongo el número de la unidad, el costo de mano de obra del primer apartamento, que es el T1, 55,000 para todos los apartamentos. Y me voy a ir a sacar el coeficiente de la tabla. ¿Cómo lo hice? Me voy a ir a la tabla, pongo el número de unidades a una tasa de 85% y copio de la 1 a la número 10. 58.5828.5974, estos dos últimos. Vamos a ver si es cierto. Los tengo acá. Aquí está. 5828.5974. Estos son los mismos datos de este coeficiente de la 1 a la 10 a una tasa del 85%, encontrado en la tabla, los coloqué nada más, para ahorrarme trabajo, para no hacerlo del método logarítmico. Entonces vengo y digo, dice que yo debo de sacar el costo de cada uno utilizando coeficiente. Ya tengo el coeficiente de cada uno por el T1. El T1 de cada uno es 55,000. 55,000 por 1, 55,000. 55,000 por 0.85, ¿cuánto es? Aquí lo voy a colocar. El costo de mano de obra multiplicando el T1 por el coeficiente de cada uno y me da el costo de mano de obra de cada uno. Imagínese usted el primero, que es 55,000 de mano de obra, al número 10, 32,054. ¿Qué ahorro tuve? Interesante, ¿verdad? Bueno, teniendo ya mi costo de mano de obra con aplicando coeficiente de aprendizaje, entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que yo le diga cuánto es el valor, ¿verdad? Voy a poner aquí el dato, porque me está pidiendo no solo costo de mano de obra con coeficiente, sino costo total. Entonces le voy a poner su costo de materiales a todos, es el mismo costo para todos, y lo voy a sumar. Costo de mano de obra más costo de materiales me va a dar un costo total por cada apartamento. De 175,000 va a bajar a 152,054, el último. Hay un ahorro en cada uno a partir del segundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar las preguntas que me dijeron. ¿Cuánto me ahorraría en mano de obra? Si no aplico coeficiente, sumo 55,000 por 10, serían 550,000. Pero si sumo este costo de mano de obra con ahorro, serían 391,385. ¿Ya? El costo de materiales es el mismo, pero me va a servir por ahí. Lo saqué. Y el costo total ya con coeficiente, sumando el costo de mano de obra con coeficiente más el costo de materiales, me dio el costo total de cada uno. Sumado da 1,591,385.50 para los 10 apartamentos. ¿Ya? Si yo quiero saber de los 9 restantes, aquí tendría que haber hecho una columna de acumulados. ¿Ya? De estos, nada más de aquí para acá. Y me dice que le diga qué ahorro tuve entre el costo con tasa y el costo sin tasa. ¿Ya? Entonces, con tasa, los 10 son 1,591,385. Sin tasa son 1,750,000, ¿ya? Porque sería 175,000 por 10, 1,750,000. ¿Cuál es la diferencia?
¿O cuál es el ahorro? Le resto a 1.750.000 el 1.591.000 y me estoy ahorrando por cada equipo 158.614.50. Para los 3 equipos me estaría ahorrando, si multiplico esto por 3, 475.000. Pero ¿cómo se miraría el ahorro en costos? Multiplico 1.591.385.50 por 3, me da 4.774.156.50. Y 1.750.000, que es el de un equipo por 3 equipos, sin tasa, por supuesto, 5.250.000. Le quito a esos 5 millones los 4.774.000 y esto me tiene que dar 475.843. Casi un medio millón, casi un medio millón de costo de ahorro de mano de obra. Imagínese usted, aplicando tasa. Un administrador con visión, ¿sí?, que conozca de la curva de aprendizaje, puede proyectar y decir, yo esto puedo ahorrarme si le aplico el coeficiente de aprendizaje en la experiencia que vamos a ir adquiriendo al momento de hacer casas de este estilo o este tipo de trabajo. No los podemos hacer, lo vamos a aprender a hacer y con el tiempo podemos reducir esto de costo porque nos vamos a volver expertos en hacerlo. Entonces, para eso sirve la curva de aprendizaje. ¿Tienen duda de este ejemplo en cuanto a costo de mano de obra? ¿O todo está claro? Solo confírmenme, porfa. Yo sé que ya nos pasamos, pero ya ahorita vamos a terminar. Solo confirmen. Si no, no.